Bueno, el caso de Susana Villarán ha seguido su curso. La exalcaldesa de Lima ha sido trasladada al penal de mujeres de Chorrillos. Se ha anunciado también o ha decidido el Poder Judicial que su exgerente municipal, José Miguel Castro, también tendrá 18 meses de prisión preventiva. Recordemos que la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva, pero la decisión del juez ha sido que finalmente, pues en 18 meses, con el avance del caso, ¿no? Ya casi prácticamente cerrada que se encuentra la investigación, será suficiente 18 meses no solamente para continuarla, para ya presentar la denuncia, sino incluso enfrentar un eventual proceso penal, ¿no? Entonces, que seguramente se va a dar. Y por supuesto, este es un caso, vamos a llamarlo así, vivo, no es sencillamente un tema de aportes de campaña que quedó ahí. Hoy el alcalde Jorge Muñoz reiteró algo que ya había anunciado en este programa hace algunas semanas con respecto a que no permitirá peajes manchados de corrupción. Aquí mismo él nos explicó cuál era el proceso de arbitrajes, y son arbitrajes relacionados directamente, uno diría, con los aportes de campaña que lamentablemente recibió la exalcaldesa Susana Villarán. 4 millones por el lado de Odebrecht para la campaña por el no a la revocatoria, 4 millones por el lado de OAS, también para la campaña del no a la revocatoria, 3 y 3 millones, y 4 millones de dólares de OAS para su fallida campaña a la reelección, que recordamos ella cosechó aproximadamente el 10.5% de los votos. El abogado especialista en temas electorales y municipales, José Tello, nos acompaña esta noche y vamos a poder explorar cuáles son las posibilidades. Hay quienes se preguntan si efectivamente podría incluso llegar a rescindirse contratos evidentemente manchados de corrupción. Eso todavía me parece que no se está discutiendo con la intensidad que se debería. Se refiere pues como si fueran aportes de campaña, cuando evidentemente aquí hubo canje en cada uno de estos 3 aportes. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto, Enrique. Por acompañarnos. ¿Es posible que un contrato de estos pueda ser modificado? Estamos hablando que en este punto la Municipalidad de Lima enfrenta 2 arbitrajes millonarios. Uno en la CIADI en Washington por el lado de Odebrecht, si no estoy mal, por el peaje de Chillón, y otro por el OAS, por un trato directo que hubo al final de la gestión de Villarán, cuando Castañeda ya había sido electo, donde se le reconoce 136 millones de dólares. ¿Es posible que estos contratos puedan ser renegociados, modificados, a partir de la información con la que contamos hoy? A ver, hay que partir del supuesto en el que estamos ahora inmersos, que es el de la evidencia, ya bastante avanzado en investigaciones del Ministerio Público, de actos de corrupción, específicamente en el caso de Villarán. Pero hay que tener en cuenta lo que es la dinámica contractual. Empleaste un término, por ejemplo, como el de la rescisión. La rescisión es algo muy distinto a la resolución, un poco de tecnicismo. La resolución es algo que sí termina generando efectos en el contrato. O sea, el contrato tiene validez, genera efectos y se resuelve por una causal específica. Es algo que, por ejemplo, puede ser un incumplimiento contractual o el hecho que se advierta una corrupción en el proceso mismo de contratación, acto de corrupción, y que en base a eso pues se resuelva, se active una cláusula resolutora por corrupción. En el caso de la rescisión, o hablando de la nulidad, porque muchas veces se ha empleado esa terminología, hay que tener en cuenta que esto se da por ley o por mandato judicial o arbitral. Y en el caso de estos contratos, hablamos de contratos que se ven en la vía arbitral. Entonces, estos contratos de concesión en sí, tendríamos nosotros que ver los alcances de este tipo de cláusulas anticorrupción. ¿Desde cuándo y cómo? ¿Tienen cláusulas estos contratos? Deberían tener. Ahora, podrían también haberse incorporadas por adenda. Ese es un tema que obviamente, de acuerdo a lo que ha manifestado el alcalde metropolitano, lo debe estar evaluando la asesoría jurídica de la Municipalidad Metropolitana. Vamos proyecto por proyecto. Tenemos un invitado más, me avisan por favor cuando vayamos a hacer el enlace. Vamos proyecto por proyecto, José. Yo he visto cada uno de los contratos más o menos en detalle, o los puntos críticos. El primero es el de Odebrecht, que ya sabemos, en el caso de Villarán ella firma esa concesión. No estaba anteriormente, como si es el caso de OAS, que la firmó en el 2009 Castañeda. Entonces, el caso de Villarán, esta concesión se firma justo en el momento de la campaña de la revocatoria, ¿no? En fin, ya venía, por supuesto, un proceso que venía de atrás, pero el hecho es que se firma, y lo que me parece impresionante es la famosa cláusula del peaje de Chillón.
Porque el peaje de Chillón, recordemos, lo hablábamos ayer con el exteniente alcalde Hernán Núñez, tenías ya un peaje para entrar a Ancón, ¿ya? Y te ponen otro para salir. Entonces, la protesta evidente, ¿no?, que era de esperar, era que la gente, pues, sobre todo los que viven por ahí o transportistas que entran y salen permanentemente, no iban a querer pagar pues 10 soles por un peaje que estamos hablando prácticamente está dentro de la ciudad. Claro. Estamos hablando de Puente Piedra, ¿no? Hablamos en estos casos de dos concesiones. La concesión de línea María-Lanzac, Sí, de la época de Castañeda, que después se llamó Parque Rímac, sí. ya, y luego nuevamente línea María con Castañeda a su retorno. La de Odebrecht es Rutas Nuevas de Las Lima. rutas 9 de ¿Ya? Lima, que es justamente hacia la zona norte de la ciudad. Pero yo lo que le quiero preguntar es sobre esta cláusula, porque ayer Hernán Núñez me decía que más o menos todos los contratos de concesión son así. Acá estamos viendo, acá estamos recordando, gracias a la producción, las imágenes de lo que fueron las protestas en Puente Piedra. ¿Qué dice? El concedente, o sea, la Municipalidad de Lima, garantiza al concesionario que en el supuesto de que los actos de protestas sociales y o de terceros surjan antes de un año de implementada por el concedente la unidad nueva del peaje de Chillón con las tarifas y en los plazos determinados en el presente contrato, o B, actualizadas las tarifas de la unidad de peaje de Chillón en los términos y condiciones establecidas en el anexo tal, eliminadas las exoneraciones en la unidad del peaje de Chillón, el concedente reconocerá al concesionario un monto equivalente a la recaudación de las tarifas por todo el tiempo de la concesión. Estamos hablando de 30 años. A ver, explíqueme usted como abogado si esto es normal. Porque ayer el señor ex teniente alcalde, ex concejal, me decía que esto es normal. Entonces, yo firmo un contrato de concesión donde voy a poner un peaje y te digo más o menos, oye, es muy probable que aquí vaya a haber protestas sociales, ¿ya? Entonces, si yo como municipalidad no te puedo arreglar eso en 3 días, yo te voy a reconocer todo el monto que tú ibas a recaudar en ese y ahora estamos en un arbitraje de 1.500 millones de soles. El cálculo grueso era que se iban a recaudar 5 millones de soles por ese peaje nuevo. Entonces, efectivamente, si multiplicas, estás en alrededor de 1.000 y pico. Y llevan a la Municipalidad de Lima por 500 millones de dólares un arbitraje. Cuénteme, ¿eso es normal? A ver, lo que ocurre es que hay que separar acá los momentos. Esto es un momento de negociación contractual. Hablamos de un contrato de concesión. Y definitivamente podemos cuestionar de que se hayan pues aceptado cláusulas de esta naturaleza. Podríamos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque lo que esperamos de nuestras autoridades es que hagan contratos que permitan tener un beneficio a la ciudadanía. O sea, si nosotros queremos hacer una concesión, esta concesión pues tiene que estar dentro de parámetros normales, donde el privado gane, porque para algo se mete en una operación de esta naturaleza, negocio. pero a su vez tampoco no terminemos pues en algo como se denomina en materia contractual, algo leonino. O sea, donde el león se come al débil. ¿Esto suena leonino? Evidentemente se pudo haber mejorado la cláusula al momento de negociarse. Y justamente parte del cuestionamiento que se está dando en este tipo de casos de corrupción es que hay cláusulas, hay adendas y hay una serie, digamos, de posiciones contractuales convergentes que nos llevan a nosotros pues a una situación en la cual nos sentimos en nuestra indefensión, porque nuestras autoridades aparentemente, por ciertos incentivos, hablamos de tema de corrupción, habrían pues tenido una posición entreguista en la ciudad. Claro, si obviamente tiene un interés particular subalterno, no va a negociar a favor de la ciudad nunca. Claro. Evidentemente tiene que cumplir las prerrogativas o las expectativas de quien lo está corrompiendo. José, acompáñeme por favor, porque vamos a conversar también unos minutos con el regidor metropolitano Carlo Ángeles de Podemos Perú. Entendemos que otra regidora, Marta Moyano, ¿no?, conocida fujimorista, ha presentado una propuesta de comisión investigadora a raíz de estos temas. Seguramente el regidor Ángeles nos ha estado escuchando y queríamos saber pues su opinión, regidor, sobre esta materia. Ya se está viendo el tema de los contratos. El señor Muñoz, bueno, ha convocado un consejo municipal precisamente para discutir esos temas y como lo estábamos conversando con el señor Tello, pues yo no sé si está sobre la mesa la posibilidad de una renegociación o modificación del contrato, ante lo que hay que decirlo, evidentemente refleja el efecto de actos de corrupción sobre los contratos en sí mismos. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, lo que mencionan es algo preocupante. Quiero equivocarme en decir de que siento que esto es hasta cierto punto la calma antes de la tormenta, y quisiera explicarme en qué me refiero con esto. El día de hoy han venido una manifestación de vecinos del norte que están bien directamente afectados por los peajes, de alguna u otra manera demandando una acción concreta del alcalde y especialmente respecto a los peajes, tratar de
solucionar el problema que los aqueja día a día. Ahora, cuando el alcalde, y que considero de manera muy oportuna, a través de un tuit, declara de que está convocando al Consejo Metropolitano para sesionar en una comisión de urgencia, cuyo único tema a tratar va a ser el tema de los peajes, de alguna u otra manera contribuyó a que esta manifestación se reduzca al punto que ellos mismos se han retirado, y creo que ha generado mucha expectativa. El día de hoy tuvimos una sesión de consejo, en la sesión de consejo desde diversas bancadas hemos hecho la consulta acerca de esta sesión de urgencia que se va a dar el día lunes a partir de las 8 de la mañana, y nos han sorprendido algunos temas y que honestamente también nos preocupan. Primero, que va a ser de carácter reservado, va a ser la primera sesión durante la actual gestión en la cual no se va a transmitir de manera en vivo, no se va a aceptar que participe público, audiencia, lo cual algunos no nos sentimos de acuerdo sobre esa medida. Y lo segundo es que cuando se le consultó específicamente por su opinión respecto a los peajes, él en ningún momento, y de hecho un regidor de su propia bancada, de alguna otra manera lo saludó y saludó la acción de que vaya a evaluar precisamente la anulación o la resolución de los contratos, pero el alcalde fue bien claro en decir que precisamente esto es una evaluación y que no quiere adelantar opinión en ningún sentido, que considero que es válido, pero lamentablemente considero que la ciudadanía sí está esperando otro tipo de liderazgo respecto a este tema puntual, y sí considero que esperaban una respuesta concreta el día de hoy. Espero que el día lunes, a través del diálogo que se genere entre las diversas bancadas en la sesión de consejo, se pueda llegar a una solución que beneficie, principalmente a los vecinos y a la ciudad. Ahora, sobre ese punto hay un tema que también es interesante, y es que toda la información que se tiene a la fecha no es información nueva, es una información que ha venido circulando en diversos medios de comunicación y que de alguna u otra manera ha sido parte de los comentarios que nacen entre diversos medios de comunicación respecto a al posible vínculo entre algunos contribuciones que ahora sabemos que han sido para la campaña del no a la revocatoria y para la reelección de la ex burgomaestre Susana Villarán, y precisamente estas acciones que han coadyuvado a que ahora Lima enfrente un arbitraje, como bien mencionaban, de 1.500 millones. Esto efectivamente es algo que nos preocupa a nosotros. Una de las medidas que adelantó el alcalde el día de hoy ha sido el de formar una comisión conjunta, y que esta comisión conjunta que sea, bueno, y esta declaración nace a raíz precisamente del pedido de la regidora Moyano de establecer una comisión investigadora que personalmente considero bastante oportuna para que de alguna otra manera esto permite esclarecer los hechos en torno a las firmas de estos contratos. Ajá. Porque hay un dato interesante, y es de que estoy seguro que en Lima hay mucha información de carácter administrativo que aún no ha sido revelada, y que una comisión investigadora permitiría que estos documentos salgan a la luz. Muy bien, muchas gracias, regidor. Usted bueno, efectivamente nos dice que esto ya de alguna manera se sabía. Los medios algunos medios hemos seguido el tema de los cuestionamientos sobre los contratos en sí, pero lo que sí de alguna manera es contundente ahora mismo es cómo el tema de los aportes ya se relaciona directamente por confesión de los propios corruptores. Es decir, los propios corruptores te dicen, en el caso de Barata y en el caso de Pineiro, para el tema de OAS, señalan y detallan cómo los pedidos del actor político, en este caso, vino en contraprestación a momentos en los cuales o se renegociaba el contrato o estaba por firmarse el contrato, o en el último caso de OAS estábamos hablando de lo que se llama un trato directo, que se le reconoció una gran cantidad de dinero a OAS cuando ya Villarán estaba por irse. Entonces, evidentemente, ahí el círculo se cierra. Hay que pedirle efectivamente responsabilidad y mesura, sin duda, al alcalde, porque no se trata de arrasar pues con todo un modelo, pero que las cosas están cada vez más claras, eso tenemos muy pocas dudas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que merece no solamente la ciudadanía, sino la ciudad, es que se esclarezcan estos hechos. De alguna otra manera, lamentablemente, todos los hechos recientes, además de que nos han quitado a los peruanos, y en general en este caso a los limeños, parte del presupuesto que sirve para las obras, también nos han quitado la esperanza de confiar en los políticos, nos han quitado la confianza en nuestras autoridades, y yo creo que es momento que se formen liderazgos que precisamente permitan esclarecer estos hechos. Sobre este punto, y quiero justamente hacer una cápita de lo que mencionas,
Efectivamente, los hechos están demostrando que de alguna u otra manera hay una relación entre, bueno, los hechos corruptores y en este caso la concesión de los peajes. Quiero de alguna u otra manera saludar la decisión del alcalde, que nuevamente reitero su mensaje de Twitter, de convocar a la sesión de consejo y ser bien claro en que no va a dar ni un centímetro a la corrupción. En el caso que el alcalde decidiera resolver los contratos, creo que como una muestra de liderazgo que él debe tener es que esa resolución del contrato pase por un canal administrativo y que ese canal administrativo, él es el titular, él es el que debe ser asimismo el titular de la acción. Honestamente me decepcionaría bastante que el día lunes su respuesta sea presentar un acuerdo de consejo y que ese acuerdo de consejo lo faculte a resolver el contrato. Me decepcionaría porque eso no es liderazgo, eso es simplemente trasladar la responsabilidad al consejo, que nuevamente nosotros de ninguna manera nos rehusamos a la responsabilidad de salvaguardar los intereses de los limeños, de ninguna manera, pero tampoco debería serlo el alcalde en caso él esté considerando presentar un acuerdo de consejo que a su vez le dé esa facultad, a mi criterio, únicamente para salvaguardar responsabilidad. Gracias, regidor Carlos Ángeles, por este enlace. Volvemos, José Tello. ¿Cómo interpreta esto? Acá hay una voz del Consejo que lo que está diciendo, a ver si yo entiendo, es, bueno, por un lado hay cierto pedido de mesura y por otro lado, cuidado con que le vayas a tirar la pelota al Consejo para tú como alcalde poder tomar pues una decisión tan drástica como esa. ¿Cómo observa usted un panorama semejante? ¿Estamos en ese punto o creo que estamos corriendo un poquito? Con el debido respeto, discrepo lo que dice el regidor, porque la ley orgánica de municipalidades establece que los contratos de concesión justamente son facultades del Consejo, o sea, se aprueban por Consejo. El alcalde puede llevar en todo caso la moción de que este contrato sea dejado sin efecto, o sea, se proceda a una etapa de resolución, y bueno, eso es algo que definitivamente tiene que contar con el respaldo del Consejo. Ahora, José, usted decía... Recordemos una pequeña precisión, todo lo que tiene que ver en este caso en particular con lo que son rentas, antes esto lo cobraba pues el MAPE, todos los peajes, y mantenía, digamos, todo este circuito vial. Hoy en día, al haber sido concesionado, esto es un tema de ingresos de la municipalidad. Entonces, para que quede claro para nuestros televidentes, esto es una facultad del Consejo Metropolitano en particular, como lo sería de cualquier consejo edil. En puridad estos contratos, en realidad, como usted lo señala, ha sido la forma de procesar el que era el ingreso más seguro, fijo, para el municipio de Lima. Básicamente más eficiente en una dinámica, y sí coincido, por ejemplo, con lo que dijo el regidor. El regidor ha tocado dos puntos importantísimos. Primero, el hecho de que tiene que haber un liderazgo, en este caso el alcalde, de enfrentar este tipo de situaciones y definitivamente deslindar con lo que es la corrupción y, en todo caso, tomar las medidas correspondientes, como por ejemplo el optar por no trabajar con estas empresas o, en todo caso, ver mecanismos de resarcimiento. Ahora, si nosotros vamos más allá, hacia el aspecto mismo de cómo se materializa esto, hay que entender una cosa, lo que es, digamos, el mensaje político, el mensaje fuerte de lo que es legalmente viable. Exacto. Porque en ese parámetro, sí, definitivamente tenemos un marco normativo, hay que respetarlo, hay un contrato, y también tocó un punto que era importante, que era el hecho de que las modificaciones, las partes pueden acordar, y dicho sea de paso, si vemos, por ejemplo, otros contratos, otros casos de corrupción, se han visto modificaciones del contrato vía adenda por voluntad de las partes, lamentablemente en desmedro de los intereses del país. Ahora, son dos para que el televidente entienda, ¿no? Son dos proyectos. Rutas Nuevas de Lima, que es el de Odebrecht, se firma en enero del 2013. La revocatoria fue en marzo, ¿ya? Entonces estabas en plena campaña. Recibió $4 millones según, ojo, Odebrecht no ha incluido este proyecto en el acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Para Odebrecht aquí no hay soborno. Para Odebrecht esto se trata apenas de un aporte de campaña. Ese es un punto de discusión que la Fiscalía debería tomar en cuenta. Bastante. Porque evidentemente sí es corrupción. Entonces, ok, las áreas de concesión son las de la Panamericana Norte, desde el óvalo de Javich hasta el puente de Ancón, en el caso de Odebrecht. Las rutas de Lima. Exacto. Panamericana Sur, desde el trébol de Javier Prado hasta el puente de Pucusana, y la autopista Ramiro Priale por 19 kilómetros hasta el puente de Los Ángeles. Esto incluye obras controversiales también como la del Derby, ¿no? Porque allí se suponía que te ibas a comprometer a eso. Luego Odebrecht vende por un platal el 57% de su participación,
a Brookfield, que es una canadiense, es un fondo de inversión canadiense, ¿no? Que con el cual pues ha habido todos estos conflictos adicionales, pero Odebrecht se queda con el 25%. Yo entiendo que esa es una práctica estándar, que si tú eres socio estratégico en una concesión estás obligado a quedarte con un porcentaje no menor del 25% para que respondas ante la municipalidad. Con OAS no pasó eso. El contrato le da una cláusula, y ese contrato sí lo firma Castañeda originalmente, y luego se lo venden a la francesa Vinci por 1.500 millones de dólares. También es un negociazo, ¿ah? Según lo que tú has comprometido en invertir y lo que has vendido, ha sido pues impresionante la cantidad de plata en este caso que ha ganado OAS. ¿Por qué no se incluyó una cláusula donde obligaba a OAS a mantenerse con ese 25%? ¿Eso es una irregularidad? A ver, normalmente lo que se busca es que haya una operatividad. O sea, en el caso, por ejemplo, de Odebrecht y Rutas de Lima, hablamos de un fondo de inversión. Pero acá tiene que haber una empresa especializada que sea la que maneje justamente la concesión. ¿Por qué? Porque como lo mencioné hace un momento, lo conversamos, acá lo que se tiene que garantizar es de que haya un buen servicio, un servicio de calidad. Si uno hace una concesión, ¿es por qué? Porque pretende que el privado, ganando dinero, haga o le dé a la ciudad un mejor servicio y unas vías en muy buen estado, un mantenimiento increíble, que todo esté perfecto y que, digamos, se invierta mejor los recursos a través de esta concesión. Ahora, lo que ocurre acá, por ejemplo, en el caso de OS, ameritaría que se haga una revisión de los actuados. ¿Por qué? Porque en la etapa de ejecución contractual, justamente al momento en que le cede a este fondo a Vinci, nosotros tenemos pues una situación que habría que justamente tiene que ser materia de análisis. Porque ojo, el tema de Línea María, que es OAS, se firma en el 2009, se modifica sustancialmente en febrero del 2013, otra vez, revocatoria, le dan 10 años más, retiran el tema del COSAC, hay una serie de... Eso los 10 años sí, ¿no? Fue bien irregular. Así es. Bastante irregular. ¿No? Y también, bueno, contempla los 16 kilómetros de la vía de evitamiento, es decir, ellos sí recibieron el peaje, que era la joya de la coronita, digamos, de las 3 veces coronada, que era el peaje de evitamiento, ¿no? Que ya estaba ahí y ya tenías toda esa demanda. Que es Trébol, Javier Prado hasta Javich y 9 kilómetros de la nueva vía expresa, Puente Huáscar hasta el límite con el Callao, al lado del margen izquierdo del río Rímac. Este proyecto se vende sí en la última gestión de Castañeda. Y yo me pregunto, tú con todas las obras que todavía falta por entregar, ¿vendes nomás el proyecto como pasó con Vinci? Por eso yo le insistía con... Si se permite contractualmente, o sea, no hay un impedimento, pero también tenemos que aceptarlo nosotros. Hablemos de Lima Metropolitana. Pero entonces ahí tenemos que ir al origen del contrato y decir, oye, ¿qué pasó acá? Más que todo. ¿Es un tema legal o es un tema de estándar? Porque lo que me dicen es que por lo general en estos contratos el estándar aceptado es que tú como socio estratégico te quedes por lo menos con el 25% para que respondas pues a tu contrato original. Claro, pero hay que ver o hay que tener en cuenta algo. Hay la permisión que existe en el mismo cuerpo contractual. El propio contrato puede poner limitaciones, como puede también dar viabilidad o permitir que sí se logren hacer este tipo de transacciones que en el mercado son perfectamente normales. Ahora, lo que hay que entender acá en todo caso es la coyuntura en la que se da toda esta situación. Ya habían problemas, ya teníamos procesos en curso en Brasil y evidentemente ellos estaban descargando todo este tipo de concesiones, de proyectos, porque veían que se venía pues la noche. Pero en medio de fabulosos negocios, ¿ah? Es que ese es el tema. O sea, ese es el tema. O sea... Hay una permisión de nuestras autoridades, o la hubo en su momento. No hubo quizás ese control, esa fiscalización, no se tomaron quizás las acciones correspondientes y todo eso es hoy día materia pues de una investigación que definitivamente tiene que llegar a algo concreto. Mire, José, lo de Odebrecht, ¿no? Odebrecht vende el 57% de la participación en el proyecto, como les decía, la canadiense Brookfield, por 430 millones en el 2016, ¿no? Y el compromiso de inversiones del contrato original llegaba a los 590 millones de dólares en 3 años, que no se habían terminado, ¿no? Odebrecht se quedó con el 25%, es decir, es un negocio, pero... Ah, sí. Fabuloso. Y en el caso de Vinci, como les explicaba, fue igual, ¿no? Y ahora, Rutas Nuevas de Lima ha demandado al municipio por 1.300 millones ante el CIAE. Entonces, bueno, es realmente complicada. Es complicado, pero la situación. Pero lo importante es ahora
en medio de todo este tema político, porque lo que hemos tenido el alcalde metropolitano hoy día hace un pronunciamiento político, que no se va a seguir trabajando con ellos, que se van a dejar sin efecto estos O contratos. sea, se está excediendo, Muñoz, se está excediendo políticamente. Está yendo más allá de sus atribuciones. Políticamente está comunicando lo que es la decisión de la gestión. Como lo mencioné hace un rato, eso sí tiene que ser visto en Consejo Metropolitano. Luego, definitivamente ya teniendo claridad al respecto de lo que decía el Consejo, se tienen que tomar cartas en el asunto. Y parte de eso es justamente la resolución. Entonces, habría que ver por qué. Porque si bien han habido o han intervenido ya nuevos actores con este tipo de transacciones en las cuales se han transferido parte, digamos, de las participaciones en las concesiones a terceros, igual las cláusulas resolutoras por corrupción normalmente, como eso sí es un estándar, persiguen pues a la concesión misma. O sea, van más allá de las personas que estén en este momento operando en la concesión. ¿Cuál es la tendencia internacional, para ir terminando, con respecto a peajes? La tendencia normal es a las concesiones. Es algo muy normal, muy habitual. El gran problema, y eso sí quiero rescatarlo, es que no se puede satanizar un modelo que es eficiente en gran parte del mundo. El hecho que En haya gran parte del mundo. Hay que decir que en muchos casos acá no lo es, doctor. En Perú no. En Perú no lo es. En Perú definitivamente, si uno revisa los contratos, se da cuenta pues de que hay, como lo has mencionado hace un rato, hay cláusulas que definitivamente pues no favorecen en nada a la ciudad, no favorecen en nada al Estado peruano. Ejemplo, ¿ya? Otro de los arbitrajes que sí tiene en el Perú, el caso del proyecto vía, el que era de OAS, ¿no? Rutas Nuevas, vía Parque Rímac o línea amarilla, ¿no? Otro de los arbitrajes que tienes ahí es que tú vas por evitamiento y llegas a veces en hora punta y te puedes demorar media hora para pagar. ¿Por qué? Por el peaje electrónico. Entonces, para el concesionario, obviamente, el peaje electrónico es un gran negocio, ¿no? Y han tomado 3 o 4 carriles. Entonces se te forma un embudo y es un gran negocio porque te cobra más, porque evidentemente está automatizado y seguramente hacia eso deberías ir. Pero estás de alguna manera presionando al usuario, ¿no? Para que tome este peaje electrónico para ahorrarte este embudo, como digo, al que vas a llegar en hora punta. Lo he hecho, 7:30 de la mañana, qué sé yo, averiguando. Efectivamente había un arbitraje también por ese tema. Entonces, claro, aquí uno dice, bueno, la cosa está bien desordenadita, ¿no? Están tomándose atribuciones y están haciendo más o menos lo que les parece con los usuarios, en este caso, por ejemplo, en un peaje que pagas casi 6 soles. Y ahí viene un detalle que es interesante, ahora que tocas, por ejemplo, lo del pago electrónico. ¿Por qué no existe la voluntad política de uniformizar esto a nivel nacional? Debería ser un solo sistema. Un solo sistema y es más automatizado. Debería ser asequible incluso y no un tema hasta cierto punto elitesco para algunos pocos que utilizan este mecanismo porque no hay una difusión adecuada, no está baratado, hay un costo adicional y hay una serie de, digamos, de requisitos que hacen ineficiente el proceso. Vamos a algo. Tú vas por las autopistas de Chile y no paras en un peaje ni siquiera, ya de frente con el chip te van contabilizando incluso por kilómetro. Por supuesto, ¿no? te llega a la casa. Sumamente eficiente. Sumamente eficiente y todo estandarizado. Acá no, acá tenemos un formato para una concesión, otro formato para otra concesión, otro formato y para otra concesión. Y si quieres comprar el peaje electrónico, si vas por, digamos, por Evitamiento y Panamericana o el otro, tienes que por lo menos tener los dos sistemas. Ahí está. Entonces, para empezar. Es engorroso, o sea, es muy complicado para una persona. Lo que debería ser eficiente, lo que debería ser rápido, barato, es caro, es engorroso, uno tiene que andar con los chips de cada una de las concesiones, en realidad es complicado. ¿Y por qué? Porque no existe ese liderazgo, digamos, y acá también Lo mismo podemos decir a nuestro transporte público. ¿Eh? Por supuesto. Con el metro. No existe ese liderazgo de la autoridad estatal como para agarrar y decir esto se uniformiza y todo contrato de concesión tiene que tener esto en cuenta cuando se trata de vías donde obviamente se va a cobrar el peaje. Entonces, repito, es un tema de pensar en los peruanos y esperemos que nuestras autoridades a futuro, primero, corrijan este tipo de situaciones y segundo, a futuro, bueno, pues cuando hagan este tipo de concesiones que son buenos modelos, que son eficientes en gran parte del mundo, lo hagan pues verdaderamente en beneficio del pueblo peruano. Y que no reciban aportes de campaña. Esa es otra cosa. Que no reciban aportes de campaña en el intercambio para salvar a la ciudad de Lima, como nos dicen ahora. Gracias, José Tello, por acompañarnos esta noche. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. No se muevan.
memoria no me falla, que a veces me está fallando don Víctor Andrés García Belaúnde, la última vez que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular estuvo por acá, señaló que le había propuesto a Jorge Muñoz que anule el tema de Graña y Montero para la vía expresa sur por la cláusula anticorrupción. Y esto efectivamente se confirmó. Gracias, Víctor Andrés, por estar aquí, congresista de la República. Se confirmó porque Muñoz efectivamente tomó esa iniciativa. Muñoz, por supuesto, además es de su partido. Pero hemos hablado también muchísimo del tema de peajes. Usted ha investigado desde muy atrás el tema de peajes. Y usted, como lo recordamos, demandó que este tema fuera incluido en la Comisión Lavajato. Cuando se instaló. Cuando se instaló. En enero del 2017. Ajá. Esto Cuando no se conocía nada. Ocurrió eventualmente. Se incluyó, por supuesto, Bueno, y está toda esa información. Todo lo que está, todos los peajes que hoy se sabe, está en el informe de hace un año. Y la Fiscalía aún no se ha enterado recién hace poco y recién está tomando cartas en el asunto. Pero esto yo lo planteé en enero del 17, cuando la Fiscalía no sabía nada de nada, estaba perdida y no había salido nada de nada acá. Yo ya había tenido un debate con Marisa Glave en la campaña del 16 y le había dicho en un debate con Mónica Delta en el Canal 2, le había dicho que este era un robo. Ella aceptó que no era un robo y lo defendió. Pero yo lo planteé en ese momento. 6 meses después que yo lo planteo, aparece la noticia en Brasil, porque todo viene de Brasil. La noticia viene de Brasil. Claro. Aparecen las cuentas en el diario El País, con otros nombres, Pardo en vez de Prado, Zavala en vez de Atala, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí la procuradora, 6 meses después de esta denuncia, hace la denuncia la procuradora Ampuero, y luego la Fiscalía tampoco se entera de mucho. Luego, en septiembre, antes que la Fiscalía actúe, en septiembre, Susana Villarán va a la Comisión Lavajato, va Prado, va Castro, y bueno, y mienten descaradamente todos. El único que parecería que no mintió mucho, de acuerdo a los hechos que han... Gabriel Prado. Es Prado. Que le abrieron la cuenta, es lo que dices, yo te pedí chamba y tú lo que hiciste con esos papeles es abrirme una cuenta en la banca privada de Andorra. Eso es lo que dijo Prado en ese momento y que lo creímos poco. Parecería que es cierto y bueno, y el audio está allí. Y ellos, Susana y Prado, confirman que efectivamente... Y además, y dijimos que el hombre, el cerebro de esta operación financiera era Castro, José Miguel Castro Gutiérrez. Y él dícele a Prado en el audio, le dice, oiga señor Prado, yo te aseguro, yo José Miguel Castro Gutiérrez, yo te aseguro que en tu cuenta no hay nada. Ah, caramba, ¿cómo él puede asegurar que la cuenta del otro no hay nada? Una seguridad completa. Porque él ha hecho toda el... ¿Por qué le abrió la cuenta, pues? Y además, como es financista, como es banquero, que venía del Banco Interbank, de un gran puesto en el Banco Interbank, y luego hizo operaciones parecidas en la Caja Metropolitana, prestó 4 millones de dólares a su jefe chileno que había sido gerente, que había sido un chileno que también hay que investigar. Ese fue un caso controversial. Que también hay que investigar. Le prestó 4 millones de dólares al chileno que había trabajado con él en el Banco Interbank, que representaba a sus chilenos del Interbank. Bueno, pues bien, este señor es el que oculta el dinero, el que recibe, oculta y busca y abre todas las cuentas. O sea, él sabe dónde están los 4 millones que faltan, porque hoy día faltan 4 millones. Según la acusación de la Fiscalía, a ver, el tema es más o menos, para la campaña de la reelección, no que le fue tan mal a Villarán, pero para la reelección que OAS te da 4 millones de dólares, ¿ya? Tus ingresos y egresos de la campaña es 1.3 millones, lo que declaras a la OMP, ¿ya? Ellos han ubicado, sin embargo, la Fiscalía, pagos a canales y a radios por 3 millones y pico de soles, ¿ya? Entonces, efectivamente, te queda sobrando como 3 millones de dólares. Claro. Entonces... Y después viene la otra parte, la campaña para la reelección, que ahí dan... No, yo te estoy hablando de la reelección. Ya. Esto que te digo es reelección. La previa es la no. Entonces, claro, se van sumando montos... ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el saldo? Porque estamos hablando de 10 millones de dólares. Claro, un monto muy... La mitad, bueno, 40% no se sabe dónde está. Castro sí sabe dónde está, porque él es banquero y conoce perfectamente. ¿Los publicistas estos, los estrategas, ganan tanto? ¿Gana tanto? 3 millones de dólares. Viene el señor y te dice, te cobro 3 millones de dólares. ¿Y eso es lo que gana? ¿O eso es parte del esquema de la corrupción? Nosotros... donde yo te contabilizo eso, pero me quedo con una parte. Exactamente. Es parte, la manera de usar a intermediarios, es porque los intermediarios empiezan a limpiar
el origen del dinero. Es parte, ellos limpian el origen del dinero. Por eso es que hay intermediarios. Y intermediarios que cobran todo. 2 millones. Sí, pues, pero te están dando por debajo Ahora, una serie de cosas. El abogado que acabamos de entrevistar, José Tello, dice, cuidado con satanizar un sistema que funciona en otras partes. Pero los abogados... usted, pues, Vitocho, no quiere peajes, quiere desaparecer los peajes, lamentablemente... volar los peajes de la faz peruana. Yo y eso soy es abogado complicado. y lamentablemente los abogados muchas veces, lamentablemente, sin ética profesional, han ayudado a perfeccionar estos contratos mafiosos. Es la verdad. Y yo creo que hay que desmascarar de vez en cuando a algún otro que abogado que se presenta como analista jurídico, qué sé yo, y en el fondo son abogados de estas empresas. Aquí lo que se ha hecho es robos. Y robos dentro de una estructura jurídica perfecta, pero robos. Y los abogados que hacen esos contratos saben que ha habido robos, evidentemente. ¿Por qué? El abogado... Entonces, para usted el contrato se tiene que anular. Totalmente, totalmente, porque además... El Perú no va a enfrentar penalidades gigantescas Bueno, en el exterior. lo mismo pasó con Curi, con la Vía Expresa del Callao. ¿Y qué ha pasado? Fueron al CIADE, enjuiciaron al Perú, al Callao, al Perú, porque el Callao es un gobierno local, finalmente es el Estado peruano. Y el juicio se ganó. Cuando hay corrupción, los juicios se ganan. ¿Todos estos contratos tienen cláusulas anticorrupción? No necesariamente. No necesariamente, pero el Código Civil está allí. Tú no puedes hacer un contrato que tenga estas condiciones, son anulables. Un contrato que parte de ilegalidades es un contrato nulo de por sí. Los dos casos son distintos porque hablábamos en el caso de Odebrecht, ellos han vendido el 57% de su participación a Brookfield, pero claro, ellos están con el 25%. Yo me imagino que Brookfield dice, oye, compadre, si me hacen problema, tú vas a responder. Bueno, pero en el caso de OAS no es así, porque ellos se han vendido todo a Vinci. Pero perdón, a ver, ¿cómo en el caso de manejarse? Odebrecht, primero que las autopistas, tú has hecho una mención de Chile. En Chile, cuando se entregas un peaje, ellos hacen toda la obra, 100%. Acá no. Acá era cofinanciada, o yo mantenía la obra. No, acá le has entregado peajes, autopistas que ya estaban construidas. La vía de evitamiento ya estaba Ese peaje construida. estaba listo. La Panamericana Sur estaba construida. La Panamericana Norte estaba construida. ¿Qué cosas has entregado? Has entregado estos peajes para mantenimiento, carísimo el mantenimiento, para que saquen mucha plata por 30 o 40 años y construyan 2 o 3 cositas más. Y no han terminado, el Derby no lo han terminado. Y el Derby no lo han terminado, y la hay... Ramiro Pralé no la han terminado. Y están cobrando una fortuna. Entonces, hacen 20% de obras y punto. En la ruta de Lima han invertido $100 millones. La mitad de la ruta de Lima la han vendido en 450 a Brookfield, que no se sabe quién es, porque Brookfield es un fondo de inversión canadiense. Perdón, con sede en Canadá, pero es brasileño. Y está Petrobras, y algunas constructoras brasileñas son dueñas también de Brookfield. O sea, cuidado, que Odebrecht de repente está en Brookfield. Porque la administración en Lima no ha cambiado. La gente sigue siendo la misma. Y la otra, el 25% restante está en manos de Odebrecht. Entonces, lo que tiene que hacer el procurador, aparte de la Municipalidad de Lima de anunarlo, el procurador Ramírez, este famoso Ramírez que ha hecho un contrato con Odebrecht en Brasil, a mi modo de ver también lesivo para el interés nacional, que hay que modificarlo y rectificarlo. Este señor Ramírez, este procurador Ramírez, que le ha entregado todo a Odebrecht en Brasil, debe iniciar mañana, pedir un embargo de las acciones de Odebrecht en la ruta de Lima, de su porcentaje. Odebrecht no ha incluido el caso de los peajes en el acuerdo de colaboración eficaz, porque para ellos no había corrupción. Yo lo que hice fue darle a la señora 4 millones o 3 millones de dólares, pero eso no es corrupción. No lo asocian con un proyecto en el cual ellos todavía están metidos. Así es. Entonces, ahí Barata ha metido la pata, porque ha dicho, yo he dado coimas en 4 proyectos, en el resto no. Ahora salió un 5.º proyecto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero si ellos han blindado 4 proyectos. Pero, y los otros, que no ha habido coimas, ¿están libres de polvo y paja? No, han mentido. También ha habido coimas en Ruta de Lima. O sea, el convenio se cae por su propio peso. En el caso de OAS... hay responsabilidad de la gestión de Castañeda. Castañeda firma ese contrato originalmente, luego permite que Vinci compre por completo ese proyecto. Entonces, claro, la Vinci va a decir, pero yo no firmé el contrato. Pero, ¿hay responsabilidades eventuales ahí? Yo creo que de las dos gestiones. Uno que entrega, otra gestión que prolonga por 10 años más. Los 10 años más son 2.000
millones de dólares Claro, más es un en negocio. ingresos. ¿A cambio de qué? Dicen ellos que han invertido 200. ¿Dónde está? Hay que hacer una auditoría de la inversión. Y eso muy bien el señor Castro lo sabe, que es un gran economista sinvergüenza, por supuesto. Era un gerente de un grupo financiero muy importante, un grupo Era, nacional importante. Claro, vino era, de claro allá. que sí, era que espero que ese grupo financiero tome distancia de este señor. Pero lo cierto es que se calcula, porque además la línea amarilla no llega al Callao, llega al límite con el Callao, porque no llega pues a una avenida El llena de túnel. huecos. El túnel. Sí, pues, es un túnel y punto. No llega a una avenida llena de huecos. Lo ha vendido OAS, se supone, en 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido? 350, calcularon nosotros en la Comisión Lavajato. O sea, ha ganado 1.100 millones en 3 años. Eso, pero ni la Coca te da tanto dinero. Un Ni la Coca te da... Y peor aún peaje para... fóbico, Víctor Andrés. Pero no sé peor de aún, dónde. peor aún. Cuando la compañía de Vinci compra OAS, ya sabía de la corrupción. O sea, tú no vas a comprar un negocio sabiendo que es un negocio que tiene problemas de corrupción de origen. O sea, Vinci debe haber tomado sus precauciones. Esa transferencia se A ver, puede anular. Usted que ha visto tanto el tema, hay un dato ahí que me parece importante. El tema de las obras que iba a hacer OAS se iban a hacer a partir de un fideicomiso. Así ¿ya? Que primero iba a hacer Villarán lo renegocia para Vía Parque Rímac y luego Castañeda cambia esto y hace el famoso bypass de 28 de julio que también ha sido cuestionado. Según lo que yo entendía, estas obras iban a comenzar cuando el fideicomiso tuviera 300 millones de dólares. Sí. Pero nunca hubo más de 69 o 70 Así es. millones, ya se fueron, chao, aquí en el bypass de 28 de julio, ya fueron, ya. Eso es verdad, porque ayer el ex teniente alcalde Núñez me dijo que no, que el fideicomiso no era una obligación. No, mira, es una obligación. No sé si es 300 millones, pero es una obligación. Y debía existir. Y todas las condiciones se fueron cambiando. Y además, lo peor es que mientras se daba la plata para la campaña de la reelección, que Susana Villarán prometió que no iba a la reelección y que mintió al país y que se iba a la reelección, ¿por qué OAS da 4 millones para la campaña de la reelección de Susana si estaba en cuarto o quinto puesto y sacó al final 10%? Nunca era la ganadora era Castañeda. Y había Curi, y había Lourdes Flores. ¿Por qué? qué sé Porque yo, le está pagando un favor. porque estaban negociando adendas. Estaban negociando adendas y estaban negociando inversiones, o sea, certificando las inversiones y estaban negociando el peaje. Ahí se le Y dejar eso listo antes que Villarán Exactamente, exactamente. Dejar todo listo. O sea, no se ha pagado para la campaña. Ojo, congresista, porque Susana Villarán en las declaraciones que ha dado, que en fin han sido pues tan incompletas y demás, ha dicho que ella no sabía del aporte de la campaña de la reelección. Muy tonta. ¿Usted cree que era Bueno, tonta? no lo sé, ¿Tonta? pero no, usted no me entreviste. Pues, a No, mí, no, es que usted. la vemos tonta, ingenua. Ya, pero a lo que O sea, voy. ¿que no sabe? No, es que a ver, exploremos pues una hipótesis. No podría ser que ese fue negocio de Castro al final, cuando usted me dice. No, porque si ella sabía que iba a perder, Perdón. estaba yendo, ¿para qué vas a negociar una coima? A menos que ella quisiera quedarse con la plata. Pero ella sabía que solamente con plata, con esta adicción al billete de la revocatoria, ella ganaba. ¿Por qué gana la revocatoria? Por la inyección del billete. Porque hasta Melcochita sale a defenderla. Por eso es lo que gana. No gana porque era la tía regia. No, gana por la coima regia. Qué diferente. Y entonces, cuando viene la reelección, ella cree que había prometido no ir. Ella acepta ir a la elección porque cree que con plata regia puede volver a repetir el plato y ganar. Y no, pues, y no ganó. Ni con plata ganó. Ese es el problema. Las alturas del poder, ¿no? A veces Y además, es complicado, finalmente, estamos viendo unos Enrique, casos terribles. Enrique, Sí. ¿sabe cuánto recibe la Municipalidad de Lima por cada peaje, cada carro que transita por esta... Creo que son 7 De 5 soles, Ya. 70 que cobra, Sí. que yo, usted Sí, pagamos. sí. He pagado 7.70 por Sí. venir acá a este canal, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero valió la pena, ¿o no? No pido devolución, Ya, está pero en fin. He venido acá y he pagado 7.70. 33 centavos van a la municipalidad. Imagínate. Una propina.
yo me No, compro un sándwich en la esquina y doy más propina al mozo por de la eso esquina, la municipalidad- doy más propina de lo que la municipalidad recibe por un peaje. Entre otras cosas vive Misia. O sea, la municipalidad, tontos, ineptos y ladrones. Víctor Andrés García Belaunde, gracias por estar con nosotros. Tómese usted la Gracias, vos también, agüita. Gracias. pedirme perdón. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hernando Ceballos es congresista del Frente Amplio, le damos la bienvenida. Congresista Ceballos, gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos estado un poquito monopolizados en el programa de hoy, evidentemente con el caso Villarán, pero quería preguntarle a usted sobre la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el fiscal Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación. Claro. En su despacho usted mismo había presentado también una denuncia pues, en esa línea. ¿En qué queda entonces la situación de...? Sí, bueno, un gusto. Gracias. Un gusto estar acá en el programa. Chávarri. Bueno, esto es Que había parte... sido pasado por agua tibia, evidentemente. Sí, bueno, el caso Chávarri parece ser una telenovela ya Sí. inconclusa, además, ¿no? Porque todo el mundo espera que finalmente alguna de las denuncias constitucionales prospere, ¿no? A la luz de todos los indicios. Bueno, quedan todavía 4 denuncias constitucionales en el Congreso y esta que ha presentado la fiscal de la Nación, que esperemos que tenga otro futuro, porque realmente la denuncia tiene el sustento en elementos que han escandalizado al país. Es la irrupción en estas oficinas que habían sido lacradas por Domingo Pérez y que se irrumpió por orden del señor Chávarri, ¿no? Y bueno, nosotros en su momento presentamos una denuncia constitucional que fue archivada, no porque estuvieran en contra de iniciar la investigación con fundamentos claros, sino a partir de la fuerza de los votos, ¿no? Ahora esto que ha presentado la... ¿Qué diferencia en términos de argumentos su denuncia de la de Zoraida Ábalos? Ah, yo creo que bastante. Cuando presentamos la denuncia, nosotros nos sustentábamos la denuncia en una serie de noticias que habían salido alrededor del tema, periodísticas, pero ahora no solamente están las noticias y las filmaciones, además están las declaraciones de la asesora del señor Chávarri, que señala claramente de que recibió órdenes del señor Chávarri para deslacrar las oficinas, entrar, sustraer todo esto. Pero aún así el Congreso pudo avanzar más con el caso. Es decir, la Subcomisión de Acusaciones Ah, Constitucionales... no, por que pasó- supuesto, por supuesto. Es decir, conociendo esta noticia por los medios de comunicación, conociendo el contenido de los videos que mostraban ahí que la asesora entraba, aunque ella señalaba en primera instancia que había ido a sacar documentos personales, no sé si recuerdas. Aún así, el Congreso, dada la magnitud del tema, y porque además aparecieron videos donde el señor Chávarri se retiraba del Ministerio Público con la asesora, debió iniciar investigación, pero la archivaron. La archivaron por la fuerza de los votos, 3 votos de Fuerza Popular más el voto del APRA, pero ahora la fiscal de la Nación además se sustenta en la propia denuncia de la asesora del señor Chávarri, ¿no? Y ella señala claramente que ella irrumpió por orden del señor Chávarri, igual que el guardaespaldas. Ahora, lo paradójico acá es que la acusación constitucional, por supuesto, va a ser tramitada por el Congreso de la República, Claro. como corresponde. ¿Cuál es Alguien me esta preguntó. telenovela que usted señala? Claro. ¿Cuál es la ruta ahora de Alguien esta- me preguntaba. Igual, la misma subcomisión. Claro, pero alguien me preguntaba, ¿qué seguridad tenemos que a pesar de que hay más elementos probatorios, se va a iniciar una investigación para ver si es que corresponde la acusación constitucional efectiva? En realidad ninguna seguridad tenemos. En todo caso, el presidente de la comisión ha dicho, tenemos un cronograma, lo que entre en Balta hay como 134 denuncias antes, lo cual haría que esta denuncia se vea pues en el 2022, ¿no? Pero dijo, salvo que la Junta de Portavoces, ¿no?, acuerde pedírmelo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a la Junta de Portavoces que solicite al presidente de la comisión que agende este tema de manera prioritaria. Es un tema emblemático, involucra a un fiscal supremo, además que ha sido sindicado como, si no cabecilla, parte de una red delictiva y que tiene que investigarse. Pero en España no están desinflando esa llanta a la hora de sacar a Inostroza por el tema de organización criminal. Porque en realidad, claro, de un lado le tiran la pelota al Congreso, es verdad, ¿no? Por no incluir a los ex-CNM, ¿no? Y en fin, allí Chávarri, por supuesto, tiene mucho que ver.
Pero por el otro lado, los españoles dicen esto no es organización criminal, esto no suena a organización criminal. ¿Ahí hay responsabilidad de la Fiscalía o sencillamente los españoles están siendo muy conservadores en su análisis? No, yo creo que hay elementos que efectivamente dificultan desde el punto de vista, desde la óptica de los jueces españoles, de tipificarlo como parte de una organización criminal. Y es que no se puede ser parte de una organización criminal si no hay socios. O sea, ¿qué organización criminal puede existir si no tienes con quién asociarte? Solo es una Claro. Esquizofrenia criminal. Claro, no es un loco que se dedicaba a buscar cómo acomodarse él mismo en el Poder Judicial, ¿no? Es un principio pero esencial. lo cierto es que esto no responde a la realidad, ¿no? O sea, si sus contactos con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura y con otros jueces y fiscales eran más que evidentes. Lo que sucede es que de forma escandalosa en la comisión permanente se lo protegió, se lo blindó al señor Inostroza, ¿no? Y en realidad la lectura efectivamente es que tenemos, yo creo que va por dos lados. Primero, que tenemos un Congreso que tiene, por lo menos en un sector de los congresistas, vínculos muy serios con elementos que no son nada santos y que han manejado una política de protección de sus intereses a costa de destruir lo poco que quedaba de esencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y por otra parte, un profundo desprestigio de nuestro país. Así es. Y aparece una contradicción entre jueces y fiscales que están luchando, ¿no es cierto?, por abrir un espacio de decencia, y por el otro lado, lo que es claro, que existen remanentes de corrupción muy fuertes, ¿no?, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Para terminar, congresista, su diagnóstico y proyección sobre lo que ocurrirá con la reforma política, porque finalmente todo esto tiene que ver con... esperamos que la reforma judicial, que por supuesto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, vaya pues por buen camino. Hoy se ha revelado la lista de los candidatos finalmente de la Junta Nacional de Justicia, pero ahora el tema está muy centrado en la capacidad del Congreso finalmente para sacar adelante esta reforma. Yo creo que hay dos cosas ahí. Yo creo que por un lado está el objetivo del fujimorismo de desnaturalizar todo lo que se pueda de esta reforma política, ¿no? Hay temas en la reforma política que le molestan mucho al fujimorismo, pero por otro lado, y aquí creo que comete un error político muy grande, es mostrarse como una fuerza capaz de pechar al gobierno y decirle, ¿sabes qué? Yo no veo tu reforma política sino hasta cuando yo quiera. O sea, todo proceso como arena de confrontación, Así es. como oportunidad de reto. Al margen de que no quieren que se toque nada de la actual realidad política que permite además que cualquiera llegue al Congreso y no haya realmente una profunda reforma como la que quiere la ciudadanía. Y esto no quiere decir que la propuesta del Ejecutivo sea una excelente propuesta. De hecho, de lo que se trata es ponerla a debate y ver qué puede pasar y qué no puede pasar, pero ponerla a debate. Y esto es lo que está frenando la Comisión de Constitución. Pero finalmente, digo que es una mala apuesta, porque no solamente hasta allí es mal visto por la ciudadanía, sino además lo más probable, y ya se está viendo ahora, porque se llamó, en medio del Pleno se llamó una reunión de Constitución, es que el fujimorismo termine retrocediendo, ¿no? Y entonces aquí vemos una falta de reflejos de la necesaria cuota de realismo que se necesita, ¿no? El país está buscando cambios profundos, incluso más profundos que las que le ofrece el Ejecutivo, pero el país no quiere este estatismo cómplice, mediocre, ¿no? Sospechoso que existe en importantes sectores de la clase política, ¿no? Y que se refleja en el Congreso. En todo caso, es un momento de un realpolitik reformista. O sea, lo pragmático ahora es ser reformista en esa es lo que realmente requiere y demanda el país para, digamos, una estabilidad. Yo diría que se necesita más que un reformismo, pero lo que quiere el fujimorismo es un inmovilismo político que finalmente lo lleva a mayor desprestigio y a tener que aceptar que el Ejecutivo lo ha puesto contra la pared, además de manera a veces injusta, pero lo ha puesto contra la pared por la Pero podrían voltear la tortilla de manera inteligente, ¿no? También asumir un liderazgo dentro de ese proceso y entregarle al país resultados. Sí, y no solamente... Tienen ese mango de la sartén. Y no solamente aceptar la agenda del gobierno, sino agarrar la agenda social, que es una agenda que estamos esperando, reconstrucción, salud, educación, laboral, que el país esté esperando y que el Congreso podría dar el ejemplo de abordarla
¿no? Y de alguna manera hacer que el Ejecutivo empiece a transitar un tema que está pendiente en el país, ¿no? Temas importantes que podremos ir desmenuzando en otra ocasión. Gracias, Oye, un gusto. Hernando Ceballos, por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo, hace una hora. Esto ha corrido más rápido que con peaje. Mañana nos vemos. Tengan una excelente noche. Sigan en las señales de TV Perú. Adiós.